también poder pensar en otros mercados donde podamos hacer llegar estas artesanías y estas expresiones culturales y así poder hacer que pues nuestros artesanos puedan obtener mejores beneficios. Entonces, pues para no ser más larga la introducción, voy a darle paso a Johanna para que podamos iniciar con este diálogo. De nuevo agradecerle a Artesanías de Colombia y pues a nuestro aliado Cámara de Comercio de Cartago que también está con nosotros. Johanna, la sala virtual es tuya y espero que esta jornada sea muy provechosa para todos. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias, Diana. Y sí, creo que estamos todos llevando como esta misma línea, porque lo que queremos desde el Laboratorio de Valle es también comenzar este tema de formación de públicos, y la idea es comenzar a escalonar todos los criterios que aborda como tal los saberes artesanales y tradicionales. Entonces, en la jornada de hoy vamos a tener 3 momentos. El primer momento vamos a hablar de qué es artesanía y los criterios de artesanía, y a partir de esos criterios también comenzar cada uno de ustedes, de cada una de las personas que están aquí acompañándonos el día de hoy, identificar qué es la diferencia entre un producto artesanal y un producto de arte manual, que tiene otros tipos y otros criterios que difieren del producto artesanal. En otro momento, en el segundo momento, vamos a estar haciendo como un barrido de cuáles son las artesanías representativas del Valle del Cauca, pues liderado por William, el asesor de diseño, y finalmente vamos a hablar un tema de tendencias que es muy pertinente con las personas que elaboran productos artesanales o que están en esa línea de desarrollo productivo, que les puede servir muchísimo, pues liderada por el diseñador José Argotti, que es el diseñador líder de la región. Entonces, muchísimas gracias. Para iniciar, vamos a contextualizar un poco qué es Artesanías de Colombia. Vamos a compartirles un video institucional y luego empezamos pues con la charla. Muchísimas gracias de nuevo a cada uno de ustedes, de los participantes, de las personas que nos están acompañando el día de hoy, y espero que sea de mucho agrado la charla. En el centro histórico de la capital colombiana existe un mágico lugar declarado Monumento Histórico y Patrimonio de nuestra nación, el Claustro de las Aguas. Allí se encuentra el epicentro que incentiva el desarrollo artesanal sostenible del país, Artesanías de Colombia, entidad de economía mixta vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, creada en 1964 para ampliar la participación de los artesanos en el sector productivo nacional y mejorar su calidad y nivel de vida. La misión de Artesanías de Colombia es liderar y contribuir al mejoramiento integral de la actividad artesanal. Lo hacemos a través del rescate, preservación de oficios y tradición, la promoción de la competitividad, el apoyo a la investigación, el desarrollo de productos, la transferencia de metodologías, el mercadeo y comercialización. Artesanías de Colombia es la única empresa de nivel nacional que se encarga de atender a los artesanos de toda la geografía del país. Desde el primer momento que nace la institución se vio que una de las principales formas de atender a estos artesanos era darle salida a esa producción que ellos hacen, a los productos, tener canales de comercialización. Por eso en su inicio, Artesanías de Colombia se crea con un enfoque comercial. A través de sus piezas, los artesanos expresan sus tradiciones, creencias, pensamientos, valores y saberes, y de esa manera mantienen vivo el legado de sus ancestros. Sus productos son una carta de presentación ante el mundo y en cada uno de ellos se esconde el ADN creativo de los colombianos. Una artesanía es el arte guaunán, la cosmovisión de lo indígena, de los antiguamente, cómo uno podía transmitir los conocimientos guaunán en un jarrón. Para lograr sus objetivos, Artesanías de Colombia cuenta con varios programas de desarrollo, dentro de los que se destacan los laboratorios de diseño e innovación distribuidos en todos los departamentos del país. Los laboratorios de diseño e innovación, además de trabajar en el tema de diseño, se trabajan actividades o se realizan actividades a través de desarrollo humano, emprendimiento, se hace levantamiento de línea base, mejoramiento de la producción, mejoramiento de la calidad de los productos
y todo el tema de apertura de oportunidades comerciales para las diferentes unidades productivas artesanales con las cuales trabajamos. Una vez desarrollados los productos, se hace énfasis en temas de producción y calidad para culminar con capacitaciones en promoción, comercialización y exhibición de los mismos en ferias nacionales e internacionales. La Superintendencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales tiene dos focos. Una, que es la más importante, es generar las estrategias para que se incrementen el ingreso de los artesanos, y esto lo tenemos a través de tres grandes estrategias. Una, la organización de ferias y eventos. Otra, organización de ruedas de negocio, y otra, ingresos para los artesanos a través de actividades comerciales que generamos directamente desde Artesanías de Colombia. También tenemos programas que benefician la protección de productos y derechos de propiedad intelectual, como el sello de calidad hecho a mano, las marcas colectivas y la denominación de origen. También promovemos la investigación y la gestión del conocimiento de la actividad artesanal. El Centro de Investigación y Documentación para la Artesanía es algo así como la biblioteca de Artesanías de Colombia, en donde reposan todos los conocimientos que ha generado la entidad a lo largo de su historia, desde cualquier medio electrónico, digital, puedes consultar los documentos que están ya digitales en la nube. Los artesanos son el motor de esta labor innovadora, son ellos quienes expresan y representan nuestras tradiciones, creencias, pensamientos, valores y saberes. Gracias a ellos podemos exponer al mundo de qué y quiénes está construida Colombia. Como entidad manejamos constantemente las prácticas de buen gobierno cooperativo y nos caracteriza la actitud de servicio, veracidad, solidaridad, respeto y orden, honestidad, compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, lealtad e integridad. El aprendizaje más grande que me ha dejado la entidad es el ejemplo de los artesanos por medio de sus valores. Por medio de los artesanos aprendemos a ser perseverantes, aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos el sentido de la responsabilidad. Eso es lo más maravilloso que me ha ocurrido en la vida. Seguiremos trabajando por el bienestar de los artesanos, promoviendo la actividad artesanal y propiciando su sostenibilidad. Bonito debes pensar, luego bonito debes hablar, ahora ya mismo bonito empieza a ser. Bueno, continuamos. Muchísimas gracias. Bueno, el video, y vamos a presentar, vamos a dar inicio a la presentación sobre diálogos de artesanía, diseño y tendencias. Bueno, vamos pues de nuevo pues le doy paso pues a José Argotti, que es la persona que nos va a explicar el tema conceptual de qué es la artesanía y cómo los tipos de artesanía que hay y los criterios que hay que tener en cuenta en el producto artesanal. Entonces, bueno, ya brindamos. Entonces, esta es la clasificación. Empezamos con la clasificación de artesanías y luego vamos haciendo el barrido. José, tú me vas diciendo a medida de que esté la presentación, cuando voy rotando cuando voy pasando pues las imágenes. Listo. Bueno, primero confirmar si me están escuchando bien. Sí, José, te estamos escuchando. Vale. Listo, entonces primero pues muy buenos días para todos, y para nosotros como Artesanías de Colombia es un gusto poder estar compartiendo esta mañana con ustedes, con los artesanos del Valle del Cauca, extenderles un saludo muy especial de parte de nuestra gerente Ana María Fríes, quien ha venido trabajando desde el año 2015 por el sector artesanal, y digamos que hoy en día, debido a esta situación de esta pandemia, nos vemos en la necesidad de adaptarnos y empezar a generar estos intercambios utilizando nuevas plataformas como la virtualidad, ¿no? Para nosotros es un gusto hacerlo de este modo. Esperamos que muy pronto podamos hacerlo de manera presencial. Y pues nada, para empezar con este tema, es muy importante que entendamos algunas cositas antes de entrar en el tema de la clasificación. Y es que entendamos un poco el sector, ¿no? El sector artesanal colombiano. Entonces, digamos que en Colombia
hay un poco más de 350.000 artesanos. Y hay más o menos 1.200.000 personas que dependen de esos 350.000 artesanos. Y de esos artesanos, el 70% más o menos vive en zonas rurales o zonas indígenas y el 30% en zonas urbanas, lo que nos muestra pues que la artesanía en un gran porcentaje está en la periferia, ¿no es cierto?, del país. Está en las montañas, está en los ríos, está en las llanuras, ¿sí? Y digamos que desde Artesanías de Colombia lo que tratamos de hacer por el sector artesanal es preservar el patrimonio cultural y las tradiciones, ¿vale? Y dentro de estas tradiciones es en donde aparece la clasificación de artesanías, ¿sí? Entonces, ¿qué es un artesano? Primero, antes de hablar de artesanía. Digamos que un artesano es esa persona que ejerce una actividad y que muchas veces la hace a nivel profesional para crear objetos en torno a un oficio concreto, ¿sí? A través de una técnica y unas materias primas, hace una transformación y obtiene un objeto, un producto que es una artesanía. Entonces, los artesanos trabajan de manera autónoma y su sustento diario básicamente es el desarrollo de estas artesanías. ¿Por qué aclaro esto? Porque es muy importante que nosotros entendamos qué es una artesanía y qué es una manualidad, porque hay bastante confusión con respecto a eso a nivel nacional. Entonces, una artesanía, ¿ahora qué es? Digamos, una artesanía es un producto que surge de la transformación de unos recursos naturales o de unas materias primas y se obtiene como resultado un objeto, ¿sí? A través de una técnica artesanal definida y a través de un oficio, ¿vale? Aquí tenemos involucrados la energía física, la energía mental, el esfuerzo humano, que se complementa con herramientas y maquinaria. Ojo, se complementa. Lo que quiere decir que la destreza manual, el trabajo manual, el hecho a mano, tiene un gran porcentaje para el desarrollo de un producto, ¿sí? Entonces, aquí estamos combinando tradiciones, cultura y saberes. No todo lo que se hace a mano es una artesanía. Hay cosas que se hacen a mano que son consideradas manualidad. Y digamos que esto no es para generar rupturas ni inconvenientes, sino que simplemente entendamos que la artesanía tiene un componente muy importante de tradición y de cultura. Y ahí es donde empieza a diferenciarse completamente de lo que es una manualidad. ¿Listo? Después, digamos que entendiendo estos términos, digamos, ¿qué es un oficio? O sea, todos preguntarán, bueno, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué es un oficio? Bueno, un oficio es la especialización del saber. O sea, una persona sabe hacer algo con las manos y se vuelve un especialista en eso. O sea, es un transformador de materias primas, básicamente, ¿sí? Y ahora, la técnica es el conjunto de procesos. O sea, es el proceso por el cual yo transformo la materia prima. Por ejemplo, digamos, dentro hay un oficio gigantesco que se llama trabajos en madera, ¿sí? Ahora, ¿a través de qué técnica yo transformo la madera? Entonces, puedo utilizar la talla, ¿no es cierto? Tallar la madera y obtener un producto. Puedo utilizar herramientas para cortar y ensamblar y genero, por ejemplo, un mueble. Esa es una técnica que se llama carpintería o ebanistería.
y puedo ensamblar maderas, ponerlas en un torno y manipularlas y darle forma a un producto. Y ahí estoy utilizando una técnica llamada torno en madera, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente. Hay diferentes técnicas que transforman materias primas para concebir productos, ¿vale? Ahora, después de ese preámbulo, entonces, ¿qué es una artesanía étnica o qué es una artesanía tradicional, ¿sí? O una artesanía contemporánea? Entonces, estos son los tipos de artesanías. Entonces, cuando hablamos de grupos étnicos, nos referimos a indígenas, afrodescendientes, el pueblo rum o los gitanos, algunas comunidades mestizas. ¿Y qué tienen de particular estos productos? Pues que son objetos que pueden tener una utilidad o que pueden servir para rituales, que tienen unas condiciones y que generalmente vienen directamente de materias primas que se consiguen en el entorno, en el lugar de origen, ¿sí? Y lo que es bien importante es que están elaboradas por conceptos de arte y funcionalidad, materializando el conocimiento de la comunidad indígena que los produce, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo un producto indígena, por ejemplo, una máscara hecha en, no sé, en el departamento del Putumayo, y un artesano de, no sé, de Nariño, empieza a imitar esa máscara, está generando una falsificación, ¿sí? O sea, es una copia indebida. ¿Por qué? Porque esa máscara no hace parte de su cultura, no hace parte de sus tradiciones, ¿vale? Para que nos quede bien claro eso. Entonces, ¿quién puede producir la artesanía étnica? Pues los grupos propios a quienes pertenece esa artesanía, ¿sí? Ya sean indígenas, afrodescendientes, gitanos o los pueblos o comunidades que les menciono, ¿vale? Entonces, la artesanía étnica corresponde y pertenece a los pueblos indígenas. Por ejemplo, una de las artesanías más falsificadas en Colombia, ¿cuál es? Es la mochila guayú, ¿sí? La mochila guayú se hace en La Guajira por las mujeres guayú, quienes han heredado todo este conocimiento de sus mamás, de sus abuelas, de sus tatarabuelas, aprendieron el oficio, utilizan su propia simbología y desarrollan mochilas. Si un artesano compró una mochila y la copia, está haciendo una falsificación. No le corresponde ese producto, ¿vale? Entonces, para que vayamos teniendo claridad en eso. Después, dentro de las categorías, tenemos la artesanía tradicional. Y la artesanía tradicional, básicamente, es una producción de objetos, de productos, que tienen también unos componentes estéticos, unos componentes funcionales, que proceden del lugar de origen, ¿sí? Y este oficio se transmite de generación en generación y se ha convertido con el pasar de los años en una expresión fundamental del lugar o de la cultura de donde proviene ese producto. Por ejemplo, una artesanía tradicional muy representativa del Valle del Cauca, los bordados que se hacen en Cartago o que se hacen en Anserma, ¿no es cierto? Una artesanía tradicional, el barniz que se hace en Pasto, el barniz de Pasto, ¿no es cierto? La tejeduría en Iraca de Sandoná, la tejeduría que se hace en Timbío, que se hace en el Cauca. Y esos productos, digamos, ¿cuál es la diferencia entre ellos y lo étnico? Pues, primero, la base inspiracional, ¿no es cierto? Vienen inspirados de otras costumbres y otras tradiciones y reflejan también la identidad del lugar de donde proviene, ¿vale?
Entonces, ahí entran artesanías tradicionales que son campesinas y que también son urbanas, ¿sí? Dependiendo del contexto en donde se esté desarrollando esa artesanía. Y posteriormente tenemos la artesanía contemporánea. En la artesanía contemporánea caben muchos artesanos, ¿sí? Porque la artesanía contemporánea lo que busca, más que la identidad colectiva, como lo veíamos en las dos anteriores, es una identidad individual. Es como que yo como artesano he desarrollado un estilo propio, ¿sí? Y transformo una materia prima natural y la convierto en un objeto, en un producto que tiene un éxito comercial, y me enfoco y me voy por ese camino, porque encontré mi estilo, encontré mi forma de comunicar, de transmitir a través de los objetos mi identidad individual. ¿Listo? Entonces, ahí vimos los tres tipos de artesanía. Si me ayudas pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora bien, después de haber visto esta clasificación, veamos algunas regiones en donde podemos encontrar esta artesanía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fortaleza de las fibras y la talla en madera que tenemos en el Pacífico, ¿no? Entonces ahí entran los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con toda esa fuerza que tienen los pueblos afro en el tema del Pacífico para desarrollar un sinfín de productos a través de diferentes materias primas que se encuentran en estas regiones y que también poco a poco se han ido posicionando y ganando un espacio muy importante dentro del mercado nacional e internacional. Estos canastos que vemos ahí, los 4 tetas, hoy en día han ganado, digamos, mucho valor a nivel internacional, y fue gracias a una labor desarrollada desde Artesanías de Colombia, en donde se llevó este producto paso a paso y se lo ha logrado posicionar. Después tenemos el tema de la Amazonía y la parte andina amazónica también, ¿no es cierto? La parte andina amazónica que contempla toda esta fuerza artesanal que tiene el departamento del Putumayo, la zona fría, ¿no? La zona andina del Putumayo, donde comienza la Amazonía a expandirse. Entonces ahí hay una gran carga cultural, pueblos ingas, pueblos kansá, que han desarrollado pues un sinfín de productos inspirados en grandes conceptos pues creativos como lo son el carnaval indígena del perdón, su simbología. Por ahí también está el tema del yagé, de la ayahuasca, y gracias a eso han desarrollado pues todos estos productos. Después encontramos la parte de la Amazonía y de la Orinoquía, con un gran potencial en trabajos en madera, en trabajos con fibras, en cestería, y que también de cierta forma los productos son resultado de esas necesidades de comunicar y de transmitirle a la gente el entorno, ¿no es cierto? El origen, el ADN de la artesanía. Y finalmente está la parte caribe. Entonces, en la parte caribe encontramos también muchísimos pueblos que transforman materias primas y que desarrollan un sinfín de productos. Y dentro de ellos, uno de los más posicionados es el que mencionaba anteriormente, la mochila guayú, desarrollada por el pueblo guayú en La Guajira. Ahora pasemos a ver dentro del mapa la artesanía tradicional. Entonces, en este mapa, aquí encontramos también otra diversidad de técnicas, no menos importantes, por supuesto, que transforman materias primas como la madera, como la piedra, como el barro, y que están alrededor de la zona andina, ¿no es cierto? Entonces, si nos damos cuenta, el departamento del Valle del Cauca es un departamento que cuenta con
con dos elementos importantes, o quizás tres, porque tiene la costa, ¿no es cierto?, en donde se produce y se desarrolla una artesanía que hace parte de la artesanía indígena. Obtenemos también artesanía tradicional. Y finalmente, si quieres pasemos a la siguiente diapositiva, también encontramos artesanías contemporáneas, ¿no es cierto? Y esta artesanía contemporánea sí es más amplia, por lo que les decía anteriormente. Se presta para que los artesanos se involucren en el desarrollo de una identidad individual. Y eso permite que encuentren un mercado o un lugar dentro de esta gran amalgama de lo que son las artesanías, ¿sí? Entonces aquí podemos notar algunos productos que hemos desarrollado desde nuestros laboratorios, incluido el Laboratorio Valle, productos que se han venido desarrollando y que se han ido posicionando gracias a ese proceso de codiseño entre artesanos y diseñadores para lograr piezas y productos que estén en el mismo nivel de cualquier otro tipo de artesanía. Entonces, en ese sentido, desde el laboratorio, esta es una de las categorías que más nos interesa fortalecer en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, esa es como la introducción brevemente, pues para que entendamos un poquito esta clasificación de las artesanías y que comprendamos las diferencias entre una artesanía y una manualidad, que si quieren al final seguramente van a surgir algunas inquietudes, las vamos a resolver. Entonces, ahora le doy paso pues a Joana. Joana, no se te escucha. Joana, activa el micrófono, por favor. ¿Ya? Hola. Listo. Ahí. Ya, listo, gracias. Perfecto. Muchas gracias, José. Creo que hiciste un barrido perfecto de cómo está el contexto artesanal a nivel nacional, desde San Andrés con los pueblos raizales que hacen parte de las comunidades afrodescendientes hasta el Amazonas. Y es importante en esta parte mirar la parte de los criterios desde la producción artesanal. Hay criterios para la clasificación y creo que estos criterios son los que definen lo que tú decías, un producto artesanal y un producto de arte manual. Entonces tenemos los criterios técnicos, que fueron los que tú explicaste ahorita, desde el oficio, que los oficios son generales, y las técnicas, que son específicas, y en la técnica es donde se comienza a identificar la maestría del artesano. O sea, por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo también, en la parte de cestería, pues hay el tejido en rollo, sencillo y doble, hay un tema también de tejido en tafetán, sarga, y otro número, y millones pues de tejidos que las mismas comunidades le toman nombre. Entonces está esa parte de la parte de criterios técnicos. Hay otra parte de criterios que tiene que ver con la parte de identidad, y creo que es cuando ahí se desliga como tal, en la parte de criterios de identidad y en la parte de diseño, de cómo se desliga el producto artesanal al producto de arte manual. Toda artesanía, desde su concepción como tal, sea tradicional o sea étnica, está ligada a cumplir un uso. O sea, por ejemplo, en los pueblos étnicos, ustedes una vez compra los bastones de mando de los jaibanás de las comunidades guaunán, y uno pensaría que uno lo pone como decoración, pero finalmente eso viene de un objeto ritual como tal, o sea que tiene un uso como tal. Y también, así pues, también en temas, por ejemplo, en las comunidades Kamsá, el Putumayo, todo este tema del vestuario que es tan bonito con el tema de la corona del perdón, o todo este tema de las máscaras que tiene que ver justamente con las tomas de yagé y todas esas transiciones que los taitas observan en esos procesos. Entonces,
siempre el objeto, o sea, el objeto artesanal cumple esa función como tal, o sea, objeto, la forma y función, pero quisiera que nos ampliaras un poquito más, o sea, la diferencia entre esa identidad colectiva y esa identidad cultura y esa identidad individual que comienza a desligar un poco del producto artesanal al producto de arte manual, porque si bien, o sea, la identidad colectiva corresponde como tal a los procesos productivos y tiene los procesos productivos y también la parte geográfica donde se desarrollan los oficios artesanales. La parte individual también tiene que ver con esa parte técnica y no simplemente en esa parte por ejemplo, si estamos en un contexto o si vamos a hablar del tema de Cali, tener referentes locales hace que eso también lo vuelva un producto artesanal. Entonces quisiera que nos ampliaras un poquito, más que todo en la parte de criterios de identidad y en criterios de diseño. Eso, es que me tenían bloqueado el micrófono. Yo lo había hecho muchas veces, pero nunca había estado del otro lado de la pantalla. Perdón. Bueno, el tema de, digamos, cuando hablamos de identidad individual y de identidad colectiva, hablamos, digamos que la artesanía tradicional y la artesanía indígena son identidades colectivas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pertenecen a una comunidad, pertenecen a un pueblo. Digamos que dentro de esos productos o detrás de esos productos hay un conocimiento, una base inspiracional que conlleva a los artesanos a continuar, ¿sí?, con esas tradiciones. Por ejemplo, digamos el tema de, bueno, del barniz de pasto, no sé si todos lo conocen, o bueno, vamos con el tema de una técnica tradicional bayuna, que es los bordados, ¿cierto? Los bordados de Cartago y de Anserma Nueva. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa técnica no pertenece especialmente a una artesana, ¿no es cierto? Lo mismo las mochilas guayú o el barniz de pasto. Como oficios, no pertenecen a una sola persona, ¿sí?, sino que hacen parte de la representación colectiva, o sea, de un grupo de artesanos, ¿no es cierto? Entonces, ese grupo de artesanos utiliza esa técnica para desarrollar productos, para manifestarse. Entonces, que se pueden inspirar en la simbología de sus pueblos, en los paisajes, en los animales, en diferentes referentes, ¿sí? Pero finalmente el oficio y la técnica artesanal pertenece a todo un pueblo, ¿no es cierto? A ese pueblo o a ese municipio o a esa comunidad, ¿sí? En cambio, la artesanía contemporánea sí hace parte de una identidad individual. ¿Por qué? Porque es el artesano el que encuentra un camino, el que encuentra una forma de transformar una materia prima para concebir unos productos y obtener un resultado único, ¿sí? Un resultado que quizás no se había obtenido antes, ¿sí? Entonces ahí encontramos nosotros una artesanía contemporánea. Cabe anotar que esa artesanía contemporánea también, digamos que contempla e incluye algunos elementos de mercado. No quiere decir que las demás no lo hagan, sino que aquí existe de cierta manera como una modernización de la artesanía, ¿sí? Entonces la artesanía empieza a conectarse con unos mercados distintos a los habituales y ahí empieza a expandirse, ¿sí? Entonces esas son las diferencias con respecto pues a lo que tú me mencionas acá. Ahora, en cuanto a criterios de diseño, en cuanto a la identidad colectiva, la forma es algo que nosotros digerimos o entendemos. Por ejemplo, un sombrero volteado, ¿no es cierto? El sombrero volteado, todos lo identificamos.
sea, ya tiene una forma definida, unas pintas definidas o unas texturas definidas, y ahí se identifica el producto por eso, ¿sí? Por esa forma que tiene y por la función que ofrece, claramente, ¿sí? Entonces, esos son como los criterios para determinar cuándo un producto es o no es artesanía. Entonces, a mí digamos, con el paso de los años y la experiencia que yo he ido adquiriendo, ¿cómo identifico si una artesanía es o es manualidad? ¿Vale? Entonces, primero, la transformación de una materia prima. Ustedes podrán decirme, pero hay indígenas que utilizan mostacilla y la mostacilla no es un insumo que provenga directamente de la naturaleza. Claramente no lo es. Pero ¿qué pasa? O sea, no tiene ese insumo natural, pero sí tiene los criterios de identidad colectiva, como lo son la simbología, por ejemplo. Los símbolos que hacen parte de una comunidad, ¿sí? O de un pueblo, como los emberachamí, o como las mochilas guayú que se tejen en La Guajira, que se hacen con un hilo que viene de origen industrial, pero que de cierta forma en ese bolso o en esa mochila se está capturando los símbolos de ese pueblo, ¿vale? Entonces, por eso estos productos terminan siendo artesanía, porque reflejan la simbología, reflejan todos estos referentes del pueblo. Por otro lado, digamos que si una persona elabora manillas en chequira, o en mostacilla, o en otras fibras, perdón, o en otras, con otros insumos, entonces claramente no es una artesanía, es un producto, ¿sí? Porque no corresponde, digamos, a la identidad colectiva de un pueblo, ¿vale? Entonces esta persona está buscando es una identidad individual y tendríamos que evaluar hasta qué punto es una artesanía, ¿no es cierto? Por ejemplo, una transformación de la madera. Entonces un artesano agarra un tronco, ¿sí? Utiliza sus manos y unos formones para transformar y tallar un contenedor que tiene una forma de una hoja. Y esa hoja la ve él diariamente en su pueblo, ¿sí? Entonces corresponde a una identidad individual que terminaría convirtiéndose en un producto artesanal contemporáneo, ¿no es cierto? Pero si nos vamos a un pueblo como el Amazonas, a Macedonia o a Leticia, en donde hay comunidades de talladores, pueblos que viven cerca, que viven juntos, y los hombres se dedican a tallar y se inspiran en sus referentes alrededor de toda la Amazonía, estamos encontrando una identidad colectiva, ¿no es cierto? Porque es un pueblo desarrollando productos. Entonces, yo creo que por ese lado estaríamos un poco más claros con lo que es una identidad colectiva y una identidad individual. ¿Vas a adicionar algo más, José, en No, esta por el parte? momento creo que ¿No? ahí está claro. Listo, bueno, yo sí quiero como poner un poquito más en el tema de ejemplos, como porque ¿qué encontramos aquí en el Valle del Cauca? Encontramos mucha variedad y encontramos arte manual y finalmente también hemos encontrado arte manual muy interesante, pero quisiera, o sea, si una persona me llega con temas, por ejemplo, de crochet o de macramé, que son tejidos de punto, que incluso pues de crochet también lo manejan pues las artesanas, las guayú, ¿cómo uno comienza a identificar cuando sí se está abordando un tema de que sí puede cumplir con criterios de producto artesanal o cuando es arte manual? O sea, quisiera como que me explicaras, ¿es en el tema es en el tema de la identidad o es un tema, o también ahí se comienza a identificar el manejo técnico de la persona? Cuando comenzamos como que esa línea tan delgada, cuando son comunidades, o sea, cuando son grupos individuales. ¿Sí me hago entender? Cuando son artesanos o cuando son personas individuales que están en ese proceso de transformación, que tienen un tema de tejidos que es interesante, ¿cómo podemos abordarlos a ver si es arte manual o si es artesanía?
Yo diría, en el caso también de mi experiencia, que es también en el tema del manejo técnico que comienza a manejar, a desarrollar la persona, y también en el tema también del producto, cómo está enfocando el producto, porque pues también vemos un tema que la moda también a veces incursiona, maneja muchos temas que son abordados de técnicas artesanales. No sé ahí cómo lo podemos como especificar un poco más para que también aquí todas las personas que están participando también puedan identificar, bueno, yo hago arte manual o yo hago artesanía, y la idea es ir perfeccionando en mi manejo técnico y mi producto. A ver, vuelvo a retomar el tema. A ver, ¿qué es una artesanía? Artesanía, técnica, identidad, materia prima. ¿Listo? Okay. Entonces, si yo transformo una materia prima, incluyendo elementos de identidad, de cultura, de tradición de un pueblo, y logro un producto, es una artesanía, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, agarro la lana y empiezo a tejer un Winnie Pooh, por ejemplo, o un muñequito de los que salen en Cartoon Network, manualidad. ¿Por qué? Porque no estoy remitiéndome a ningún tema de identidad de mi pueblo. ¿Sí? Entonces, el tema de que, o sea, a mí me parece que muchas veces, como que el tema de decir que se hace artesanía o manualidad, parece que dentro de del gremio, pues, del sector artesanal, parece que estuviera mal visto, ¿no es cierto? A mí, en realidad, me parece que si yo hago una manualidad y el producto tiene éxito en el mercado, pues maravilloso, sigo haciendo manualidad, ¿no es cierto? O sea, en gran parte también depende mucho de eso, ¿sí? Porque a veces nos centramos tanto en que no, es que lo que yo no hago me dicen que no es artesanía, entonces pues se me parte el corazón y me voy a morir. No, o sea, si usted hace una manualidad, la sabe hacer muy bien y el producto comercialmente le funciona, pues me parece que es totalmente válido, ¿no es cierto? Está generando un producto que le ofrece sustento a un sustento económico a su vida y a la de su familia. Entonces, por ese lado me parece que está bien. Y seguimos trabajando para que ese producto se convierta en una identidad individual. ¿Listo? O sea, lo que no debemos hacer es imitar. Lo que no debemos hacer es copiar, es falsificar otras técnicas. Debemos trabajar es en fortalecer lo propio, fortalecer lo nuestro. Por ejemplo, digamos, en el Valle del Cauca, lo que les decía anteriormente, lo que hemos hecho es fortalecer esas identidades individuales. ¿Por qué? Porque las identidades colectivas están ya sea en el Pacífico o en pueblos como Cartago o Anserma Nuevo. Entonces, en el caso de Buga, de Cali, en donde hay tanta diversidad, lo que debemos tratar de hacer es fortalecer esas identidades individuales, como lo hemos venido haciendo desde el laboratorio. Entonces, por ejemplo, el maestro Wilfredo o el maestro Armando Velasco, o bueno, un montón de maestros, Rosana, Adriana, con varios de ellos con los que hemos desarrollado producto, su producto en realidad no corresponde a una identidad colectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en una urbe, en una ciudad gigantesca, en donde no es fácil generar comunidad, como lo pasa en los pueblos indígenas o en los pueblos afro, en donde esos conocimientos se han ido transmitiendo de generación en generación. Entonces, encontramos un artesano que transforma una materia prima, que tiene mucho talento, entonces venga, desarrollemos producto y fortalezcamos su identidad. Y así es como hemos ido posicionando algunos productos que corresponden al departamento del Valle, ¿no es cierto? No haciendo énfasis en las identidades colectivas, sino en las individuales. Ahora bien, si logramos identificar un grupo, por ejemplo, en Buga o en el Valle, en cualquier municipio, pues, del Valle del Cauca, en donde encontremos varias personas trabajando una técnica en particular, pues con ellos podríamos hacer un desarrollo de producto comunitario, ¿no es cierto? Colectivo, en donde beneficie a toda la comunidad.
Entonces, por ahí creo que va un poco el tema, ¿no es cierto? Porque no es algo que pase solamente en el valle. O sea, como les decía inicialmente, el 70% de los artesanos están en las zonas rurales, están en las montañas, están en los ríos, están en las llanuras, en las mesetas, ¿no es cierto? Por ahí es donde nosotros encontramos la mayoría de estas identidades colectivas, ¿sí? Pertenecientes pues a diferentes comunidades. Entonces, en el departamento del Valle, lo que debemos apostar es hacer un juego que va por una doble vía. Fortalecemos lo colectivo sin perder de vista lo individual, ¿no es cierto? A ver, por acá empiezan a hacer preguntas. Dice, pero si uno hace un producto que es catalogado como manualidad, no puede participar como expositor, por ejemplo, en las ferias de artesanías. Entonces, SNIF. Por eso uno siente que si es catalogado como manualista, está por debajo de ser artesano. Pues es una pregunta, digamos que es bastante complicada de responder sin ver, ¿sí? Porque si yo veo su manualidad, podría decirle a usted, digamos, como de una forma más acertada, mi opinión al respecto, ¿no es cierto? Entonces, por ahí dice, ¿o una hoja de lana es artesanía? No sé, una hoja de lana no sé si sea artesanía. Pues es que todo depende de estos criterios que les estamos diciendo nosotros, ¿no? O sea, si es una hoja de lana que la involucramos dentro de un producto hecho dentro de alguna comunidad, entonces pues sería distinto, ¿no? O sea, no sabría responder esas preguntas así como tan abiertas. Dice, está todo alto y no escucho nada. Ah, bueno, esa no es una pregunta. Dice, la artesanía étnica también tiene que ver con la materia prima o insumos. Claramente, todas las artesanías tienen que tener una relación con la transformación de una materia prima o de unos insumos, Viviana. Así que después dicen los bordados de Cartago, ¿por qué es una artesanía si todo viene de proceso industrial? Y Jacqueline respondió, lo trabajamos a mano y transformamos la materia prima. Y algo para adicionarle a la respuesta de Jacqueline. Se trabajó a mano, ¿no es cierto? Se está haciendo una transformación de una materia prima, pero algo bien importante es que hay una identidad colectiva. O sea, una identidad que ha pasado generación tras generación y que es ejecutada por una comunidad, por un número de personas, en su mayoría mujeres, que han dado, que han fortalecido esta técnica artesanal y han hecho que eso trascienda generación tras generación y que aún hoy en día siga vigente. Entonces, por eso es tan importante, agradezco su pregunta, entonces, por esa razón, es una artesanía tradicional. ¿Listo? Súper, José. Muchísimas gracias porque pues creo que es una duda que aquí se genera mucho y es bueno pues tener estos espacios para poderlas también entre todos compartir. Bueno, entonces ahora a continuación pues seguimos cómo está el panorama del sector artesanal en Valle del Cauca. Pues aquí nos va a acompañar el diseñador del Valle, que es William, y nos va a contextualizar cómo estamos aquí en el Valle del Cauca con respecto al sector artesanal. Joan, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos. Hola, listo, perfecto. Joan, muchas gracias. Aprovecho pues para saludarlos a todos, agradecer esta oportunidad, la asistencia y toda la motivación, sí, que ha sido constante dentro de este proceso de virtualización, desde charlas y asesoría. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Joan, muchas gracias. Te voy a pedir un favor, ¿puedes devolverte a la anterior, por favor? Que me parece lindísima esta, perfecto. Entonces, me gusta muchísimo esta diapositiva y me impactó mucho, ¿sí? Nosotros conocemos a Ira Tomasa Quiñones, ella es una artesana, sí, que vive aquí en la ciudad de Cali. Me llama mucho la atención y quiero rescatar esta diapositiva porque pienso que aquí se está conjugando todo este concepto y todo esto que Joana y que José han estado mencionando, y es que finalmente nosotros estamos en una región y en un departamento en 11 donde horas.
en donde somos un resultado, digo somos todos porque todos somos resultado de procesos culturales, de identidad, y aún más en esta región, como lo mencionaba José ahora puntualmente, es que somos un encuentro de regiones y somos un encuentro de culturas. Entonces el caso de Deira es muy bonito y es muy interesante de una fortaleza como ella, como persona y su digamos, su pasión artesanal, y es que ella viene del departamento de Nariño y ella en su tierra de origen, ella practicaba y ya desarrollaba la cestería, como estamos viendo acá en la foto, ¿sí? Digamos que el oficio general como tal es la cestería, ¿sí? Que es la transformación y la manipulación de estas fibras, digamos, originalmente naturales, ¿sí? Porque en su tierra de origen eran unas fibras vegetales, ¿sí? La paja tetera. Resulta que de ese proceso de migración que llevó a cabo Deira al encontrarse en este nuevo territorio en Cali, ¿sí? Pues claramente ella no va a encontrar las mismas materias primas, no va a tener acceso a los mismos proveedores o al mismo recurso natural que ella misma, digamos, estaba proveyéndose directamente desde el recurso natural. Entonces, ¿qué pasó aquí en Cali? Y es lo que está mostrando acá. Sigue haciendo la cestería, pero miren la transformación del producto desde su técnica, porque es que ella se vio obligada a cambiar de material. Sí, el material que estamos viendo acá es ese suncho plástico que nosotros encontramos en todo el ejercicio del coroteo, en las galerías para amarrar paquetes, para atar las cajas, porque es un material bastante resistente. Entonces, finalmente, esta es la materia prima que Deira encontró en este nuevo territorio y la está transformando desde el mismo oficio que ella traía tradicionalmente. Entonces miren como una persona, ella como tal desde su origen venía digamos, con una tradición étnica, sí, con una tradición étnica bien importante desde la transformación del recurso natural y su relación con su entorno natural, y cómo se ha transformado ahora en este nuevo territorio, ¿sí? Pero sin haber abandonado sus habilidades, sin haber abandonado su trabajo artesanal. Entonces me parece perfecto esta diapositiva porque nos puede estar resumiendo como región, como departamento y sobre todo como esas identidades individuales, pero que siguen alimentándose de unos referentes y de una cultura, que para cada caso, sí, como lo estábamos mencionando previamente, para cada caso va a ser un caso totalmente diferente, sí, porque entre todos ustedes, pues cada caso van a empezar a identificar de pronto que tienen una línea de tradición de X o Y técnica, o que al encontrarse en un nuevo territorio, esto también les va a alimentar, ¿sí? El tema de inspiración desde unos nuevos referentes, y todo esto sigue sumando, ¿sí? Como sumando a todo este talento y a todo este desarrollo artesanal. ¿Listo? Entonces, yo, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora sí. Entonces, esto me parece genial, sí, como digamos la introducción a este foco específico hacia el panorama artesanal en el departamento. Entonces vemos acá unas cifras, digamos que son cifras muy generales, sí, en donde por cada oficio hay unos porcentajes de participación, sí, digamos que son los oficios más destacados, no, de pronto no están todos, o de pronto ustedes no se sienten identificados o identificados dentro de un oficio en particular, es porque lo que hicimos fue agruparlos, pero muy probablemente dentro de estos grupos ya la técnica específica se encuentra. Entonces vemos que en el departamento vemos como de forma general una mayor participación desde un 28% en tejeduría, y esto, miren que esto nosotros lo identificamos y lo percibimos no solamente, es que esto es una revisión no solamente de Cali o de un municipio por separado, sino que esto ha sido también resultado de toda esa observación, diagnóstico, trabajo en conjunto con todos ustedes. Entonces la tejeduría nosotros la estamos viendo casi que a nivel general en todos los municipios, ¿sí? La tejeduría como el oficio general, como el oficio grande. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese oficio grande, lo interesante es que nosotros empezamos a encontrar diferentes técnicas, ¿sí? Como esa diferente aplicación o esas variaciones de los oficios. Entonces en el departamento nosotros podemos encontrar un montón de técnicas de tejeduría, desde lo que son todos los telares, ¿sí? Todos los telares aplicados en la artesanía contemporánea, pero también los telares ligados
hacia toda la artesanía tradicional y étnica que viene del territorio del sur, ¿sí? Porque nosotros como departamento nos alimentamos culturalmente e identitariamente de otras regiones y departamentos. Pues tenemos telares, tenemos macramé, tenemos crochet, tenemos 2 agujas, ¿sí? Entonces, miren como dentro del oficio macro, cada uno de ustedes empieza a encontrar como un universo lo suficientemente extenso, ¿sí? Como para empezar a buscar su identidad. Bueno, vemos en el segundo caso el tema de bisutería en un 23% de participación. Esto es grandísimo, ¿sí? Esto es, digamos, una participación bien importante, que de igual forma la estamos encontrando casi que de forma transversal, ¿sí? En todo el departamento, en toda la región. Entonces, en los municipios nosotros vemos muchas de estas, digamos, de estas propuestas, de estas creaciones a partir de la bisutería, ¿sí? En muchos casos como un ejercicio de desarrollo técnico y ensamble, mezclando tejeduría, mezclando otros materiales. Sí, pero digamos que en este caso, esta bisutería como tal, lo que está apuntando es hacia producto tipo accesorio. Sí, digamos que esto es casi totalmente practicado, yo casi podría asegurar que en todo el territorio, ¿sí? De forma individual y otras veces en unos pequeños talleres. Vemos en el tercer, cuarto y quinto lugar, sí, digamos que de una manera casi equitativa, el tema de joyería, el tema de trabajo en cuero, el tema de trabajo en madera. Esto es enriquecedor porque miren que a medida que vamos viendo, a pesar de que aquí vemos que la participación disminuye, pero todo esto lo que nos empieza a hablar es que aquí en el territorio nosotros encontramos gran variedad. Entonces el tema de joyería, nosotros vemos un gran conglomerado en Cali, ¿sí? Aquí en la ciudad de Cali. No significa que en otros municipios, y si algunos de ustedes se encuentran en otro municipio y son joyeros, no significa que se está excluyendo de este panorama. Lo que pasa es que en Cali encontramos un gran conglomerado, y esto es muy interesante, porque cuando encontramos un gran conglomerado o un colectivo, podríamos estar apuntando, si digamos, a un mediano o largo plazo en proyectar, ¿por qué no generar una identidad colectiva propia del valle? Desde la joyería, ya que a nivel nacional encontramos la joyería desde Monpós, encontramos la joyería desde Barbacoas, Nariño. Entonces, ¿por qué no llevarnos a ese ejercicio y a esa proyección, ¿sí? De como colectivo de joyeros del Valle del Cauca, de estos talleres que se empiezan, digamos, como a conglomerar, a agrupar? ¿Por qué no ponernos a esa tarea de generar una identidad que nos caracterice como región, desde la joyería? Trabajo en cuero, trabajo en madera. Por ahí alcancé a ver rápidamente que alguien preguntó si la guadua se está incluyendo en el trabajo en madera. Sí, la guadua la estamos incluyendo como material maderable, ¿sí? Porque digamos que dentro de este análisis, ¿sí? Digamos que dentro de este análisis acá en la región, vemos que se trabaja mucho, ¿sí? El tema de la guadua, y también que muchos talleres, muchos artesanos trabajan los dos materiales, ¿sí? Digamos que disponen su taller, sus herramientas para ambos materiales, si sea madera, sea guadua. También vemos el caso de que mezclan chonta, y también vemos el caso de que mezclan frutos secos. Entonces miren cómo los mismos oficios se empiezan a nutrir como de esa variedad, ¿sí? Trabajo en cuero un 7%, y miren que está equiparable, digamos, en participación al trabajo en madera, y lo vemos mucho también, yo diría que en casi todos los municipios, en diversos niveles, y esto también es muy interesante porque no solamente podemos hablar de diversos niveles, sino de diversas técnicas, y eso también nos debería llevar a preguntarnos, y a ustedes, bueno, yo trabajo el cuero, pero revisemos dentro del universo del cuero, del trabajo en el cuero, cómo lo podemos trabajar, cómo son todas esas técnicas y esas modalidades. Acá, de forma general, nosotros vemos trabajo en cuero desde el repujado en cuero, el moldeado en cuero, trabajo en seco, trabajo en húmedo, vemos la confección, el armado a partir del cuero, el llamado patchwork, ¿sí? Esto y otras modalidades que precisamente a donde apuntan es a enriquecer el oficio.
Vemos entonces los siguientes puestos, vemos el tema de cerámica a un 4%. Digamos que como cifra aislada puede parecer mínima, pero esto es interesantísimo. El tema de la cerámica es interesantísimo, sobre todo desde los últimos 5 años, diría yo, un poquito más, hace unos 6, 7. El tema de cerámica en la región, sobre todo aquí en Cali, ha venido tomando una fuerza, ¿sí?, que ha venido de cierta manera construyéndose como una comunidad de ceramistas, y eso está muy chévere porque ya estamos viendo unos resultados muy interesantes. Es un oficio que ofrece cantidades, infinidades de identidades, de posibilidades de diversificación. Y ahora algo muy interesante que voy a mencionar ahora más adelante es que nosotros, como digamos un legado que lastimosamente se ha perdido, es que nosotros hacia el centro del valle, nosotros hace unos 50 años teníamos una cuna, de alfarería, ¿sí? Una cuna del trabajo en barro, de lo que era como ese origen del trabajo en arcilla, que se ha perdido. Entonces fíjense como esta cerámica, esta cerámica a nivel preponderante que ha venido en aumento, podría echarle mano a rescatar esto que hemos venido perdiendo, ¿sí? Del tema de nuestras tradiciones. Seguimos con el tema de trabajo de frutos secos a un 3%, un tema de bisutería indígena a un 2%, un tema de cestería a un 2%. Entonces, primero, el tema de frutos secos también viene muy ligado. De pronto no lo encontramos solo como trabajo de frutos secos, ¿sí?, sino que él viene también muy ligado, como lo mencionaba previamente, a integrarse con otras técnicas y con otros materiales. Entonces vemos tema de fruto seco integrado con cuero, tema de fruto seco con guadua, con madera, con tejeduría. Entonces, el mismo panorama actual nos lleva a eso, ¿sí? Nos lleva a empezar a ver, digamos, como todo un menú o toda una carta amplia de hacia dónde podemos movernos sin abandonar lo interesante y lo apasionante de esos oficios, sino al contrario, seguirnos alimentando, ¿sí? En tema cultural, en tema de inspiración, en mejoramiento técnico, en tema de diseño. Entonces, el tema de frutos secos lo vemos en una cifra mínima, pero está presente, sí está presente, y también como elemento de integración o aditamento para otras técnicas y otros ejercicios de creación. Y vemos en el último punto, digamos que eso lo tenemos como bloque separado, arte manual y otras expresiones que no entrarían ya a la parte de todas estas técnicas que analizamos previamente, con una participación de un 15%. Es altísimo, es alto, y como lo mencionábamos continuamente, esto no es negativo. Sí, que ahora alguien decía, y mucha gente tiene esa connotación, ha tenido esa connotación de que es que si yo no hago parte de todos estos oficios artesanales, entonces voy a quedar, sí, como me siento como por debajo, a otro nivel. No, lo que decía José es que el talento y la pasión están en todo lado. Sí, entonces así mismo como nosotros enfocamos toda nuestra metodología y todas nuestras acciones, actividades hacia el trabajo artesanal, no significa que aquellas personas que tengan su arte manual y quieran seguir mejorando, no puedan seguir, digamos, como aprendiendo y estar integrados y vinculados con nosotros. ¿Sí? Todo esto es un aprendizaje transversal y que apunta para construir, ¿sí? Y para aperturar nuevas oportunidades. Entonces, este arte manual y otras, digamos, otras prácticas, ¿sí? Entonces, a modo rápido, pues podría decir, encontramos entonces temas de ensambles, encontramos temas de modelado en porcelana fría. Vemos lo que José mencionó, es que muchas veces parten de técnicas hacia unos referentes, digamos, que no son propios, pero esto tiene una razón de ser. Ustedes muchas veces tienen la respuesta, y es que se está apuntando a un mercado que está pidiendo, sí, muchas veces, o que está, digamos, como un poco permeado de esos referentes externos. Entonces, pues la mejor forma y la forma rápida como de engancharnos a esos mercados es recurrir a esas formas, a esos referentes que no hacen parte de nuestra cultura. Entonces, no está mal. El análisis es que hace parte de un mercado que es diferente
a este enfoque artesanal. Y no significa que aquel que tenga un buen producto de la manualidad no pueda en algún momento venir y migrar a este mercado artesanal. Sí, es descubrir desde la técnica y desde, digamos, como todo ese desempeño manual de transformación, cómo se puede enfocar a este mercado. Listo, entonces, este es un panorama general. Esto es importante porque nos ayuda a todos y como a visualizar. Ahora, listo, Joan, muchas gracias. Perfecto. Entonces ya como digamos como para llevarlo a imagen, complementar estas gráficas que estábamos viendo previamente. Entonces vemos en el departamento nosotros lo hemos dividido en 4 sectores. ¿Sí? Entonces tenemos el tema norte, sur, centro, occidente, pacífico. Entonces aquí vemos el conglomerado de saberes, de identidad, de tradición cultural que tenemos reunido en nuestro departamento. Entonces, cuando lo vemos así, vemos una oportunidad maravillosa de seguir apuntando, de seguir alimentando nuestra inspiración y de seguir reafirmando lo que estamos haciendo ahora y apuntarlo hacia arriba, hacia mejorar. Entonces, miren todo lo que la región nos está aportando y todo lo que tenemos que seguir nosotros construyendo y nutriendo. En el norte tenemos, como se mencionó ahora en varias ocasiones, tenemos todo el tema de tradición desde los bordados y los calados, sí, principalmente, digamos, representado por los municipios de Cartago y Ansermanuevo. Entonces aquí tenemos unas imágenes representativas, sí, de estos oficios en unos productos, ¿sí? En unos productos que algunas de ustedes van a reconocer, sí, esto hace parte, digamos, de todo lo que hemos venido trabajando, desde codiseño, desde muchas otras actividades. Entonces el norte, dentro de nuestra región, vemos una influencia cafetera, que no solamente esta influencia del eje cafetero y de la zona central cafetera, no solamente está permeando a Cartago, a Ansermanuevo, al Águila, Caicedonia, a Sevilla, ¿sí? Una gran región. Entonces vemos que hay todo un tema de entorno que nos cobija, y por eso es que cuando uno habla de la región norte del valle, hay se puede decir un perfil o una tipología no solamente de personas, sino de entorno. Entonces allá hay unas fuentes de inspiración, una identidad y sobre todo una tradición muy importante que las está agrupando en unos talleres, ¿sí? Y que les está representando no solamente desde digamos, como esas representaciones o emprendimientos individuales, sino como una identidad colectiva, y esto tiene muchísima fuerza, ¿sí? Porque es que cuando hay un conglomerado, hay una agrupación de voces, de talentos, pues imagínense las oportunidades de trascender fronteras, ¿sí? Todo tipo de fronteras, digamos, que puede estar sumando un poco más. Entonces tenemos este tema de todo el norte del valle a nivel cultural, ¿sí? Venimos entonces recogiendo, vámonos, no quiero pasar todavía al centro, me voy hacia la parte del Pacífico, hacia el occidente del Pacífico. Como lo mencionaba José, nosotros como valle le aportamos, digamos, una pieza a todo ese gran engranaje que es el litoral pacífico. Sí, entonces nosotros podríamos enfocarnos solamente en el litoral pacífico, que está cobijando el Chocó, el Valle, el Cauca y Nariño, y encontramos que hay unas conexiones étnicas, sí, que se permean a nivel cultural, a nivel de tradición, y que en este caso, sí, que es lo que estamos hablando a nivel de artesanía. En este caso nosotros lo vemos en la riqueza de la transformación de unos materiales, en donde priman todo lo que son maderables, ¿sí? Centrados en una gran cantidad de tipos de maderas que se encuentran a lo largo de la región del Pacífico. Es una región riquísima, es una selva húmeda, y la selva húmeda en tema de flora y fauna aporta no solamente recurso natural, ¿sí? Para ser utilizado y ser aprovechado, sino que ofrece una gran cantidad de referentes de inspiración. Por eso es que cuando nosotros empezamos a recoger un poco y a analizar la artesanía, toda esta expresión que encontramos en el litoral pacífico, pues empezamos a ver todos estos productos que nos hablan de un carácter étnico, nos hablan de unos símbolos, nos hablan de unos colores obtenidos desde lo natural, una pigmentación aún hoy día sigue siendo natural, ¿sí? Y entonces vemos todo este recorrido desde cesterías, desde trabajo de fibras, desde maderables,
talla de madera, cestería. Entonces hay productos que se han venido, digamos, recogiendo desde lo ritual y apuntando entonces hacia lo funcional, ¿sí? Es digamos, gran parte de esta riqueza de identidad cultural, y también hacer parte muy importante del entorno natural. ¿Listo? Vamos entonces hacia el centro. Paso entonces hacia la parte del centro. Sí, entonces estamos viendo Buga, Tuluá, un poco hacia Buga la Grande, toda esta parte céntrica que se ha visto caracterizada porque casi que es como el núcleo de todo lo que ha sido el desarrollo moderno del departamento, sí, entonces en donde han quedado muchos hitos históricos, pues donde vemos toda la evolución desde las haciendas, desde los cultivos, sí, desde las carreteras, desde el desarrollo del transporte. Entonces vemos un panorama muy diferente al de las otras regiones que hemos venido hablando, y en este momento, sí, digamos que a nivel de artesanía estamos viendo una conjugación de lo que es actividad, trabajo en cuero, trabajo en frutos secos, trabajo en maderables, ¿sí? Haciendo una orientación hacia el trabajo en guadua, trabajo en tejidos, ¿sí? Dentro de varias técnicas. Es bien interesante porque en muchos municipios que hacen parte de la región centro del departamento vemos como se empieza a nutrir de gran diversidad de técnicas, y los referentes de inspiración, como lo hemos venido revisando previamente, yo les diría son todos. Sí, son todos, porque es que nosotros tenemos para mirar hacia todo lado lo que hemos venido hablando, ¿sí? Tema de fauna, de flora, de tradición, de cultura, empezar a revisar la historia del departamento en esta región y cómo era antes, ¿sí? ¿Qué nos empezaba a ofrecer, digamos, en modo estético, en modo de formas, y empezar a atraer ahora? Listo, y vemos ahora en el tema de la región sur, ¿sí? Entonces podemos incluir Cali, Jamundí, Florida, Candelaria, Pradera, claramente gran parte de Buenaventura, en donde primero hay una gran influencia, ¿sí? de todas estas identidades culturales surandinas, y es una riqueza interesantísima, y miren cómo se diferencia totalmente de las otras identidades que estábamos viendo ahora, y es todo un conocimiento, un legado tradicional, pero que viene del sur y que nos aporta, ¿sí? Desde las colectividades de comunidades Nasa, Misak, Yanaconas. Entonces empiezan a traer, ¿sí? Dentro de sus técnicas, dentro de sus oficios, unos tejidos, unos conocimientos particulares, en donde empiezan a aportar a toda la región, a toda esta región sur. Aparte de esto, sobre todo acá en Cali, sí, como José lo dijo, estamos en una urbe de cierta forma, sí, en la capital del departamento. Entonces aquí finalmente confluye la gran variedad de técnicas. Tenemos trabajo en guadua, tenemos trabajo en madera, dentro de sus técnicas tenemos trabajo de metales, sí, tenemos el trabajo de joyería, también dentro de muchas técnicas, todo lo que es tejido, el trabajo de cerámica, el trabajo del tejido ya hacia el crochet, hacia el macramé. Y lo interesante es que ese perfil de la artesanía contemporánea ya lo encontramos, ya se observa y se está potencializando, porque ese es el perfil de nuestro departamento. Sí, entonces ustedes con este panorama empiezan a identificar, bueno, dónde nosotros estamos, y no encerrarnos, sino ver dentro de la técnica y el oficio cuáles son las posibilidades de crecer, y de cada uno de ustedes aportar, ¿sí? Culturalmente, también a todo lo que es el sector artesanal, todo lo que es desde la parte social, de todos los componentes, como cada uno fortalece, mejora y sigue aportando, ¿sí? Desde esto tan importante. Listo. Bueno, entonces ese sería el panorama general de la artesanía aquí en el Valle del Cauca. Muchas gracias, William, por
pues por todo este panorama. Creo que fuiste muy claro con toda esta multiculturalidad y con todo este mix que encontramos en el sector artesanal del Valle. Muchísimas gracias y vamos a pasar ya a la segunda sesión de la jornada, que es hablar un poco de tendencias. La idea es que hablar de tendencias y más que... y las tendencias cómo se pueden aplicar a los productos artesanales, y creo que es pertinente para que ustedes comiencen a darle línea a todo ese desarrollo artesanal que cada uno de los talleres que están ahorita presentes puedan comenzar a aplicar. Entonces, le doy de nuevo paso a José para que nos explique un poco el tema de las tendencias y cómo podemos aplicarlas en los productos artesanales. Entonces, bueno, el tema de tendencias es un tema que es bien importante y bien interesante para todos, como artesanos, como creativos, como diseñadores, porque antes que nada, pues, debemos entender qué es una tendencia, ¿no es cierto? Y digamos que la tendencia no significa otra cosa que cambio, ¿sí? Y es ese proceso que se da en los grupos humanos y que da lugar o da cabida a nuevas necesidades, a nuevos deseos, a nuevas formas de comportamiento, y que por ende abre la posibilidad para la creación de nuevos productos o de nuevos servicios, ¿sí? Entonces, a nivel global, digamos que como humanidad, como sociedad, siempre hemos tenido necesidades, ¿no es cierto? Y hay unas necesidades que son las básicas, como la alimentación, la vivienda, la salud, entre otras. Pero también, como seres humanos, como individuos, como habitantes de este planeta, también nosotros decidimos qué características utilizamos en nuestras vidas como para conformar una sociedad o para diferenciarnos del resto, ¿no es cierto? Y hoy en día, pues las tendencias son fundamentales para la creación de todo tipo, para crear música, para crear arte, para crear diseño y obviamente para crear artesanía. Porque digamos que cuando entendemos las tendencias, estamos de cierta forma también entendiendo elementos del mercado, elementos de las personas, y entendemos las necesidades que tiene el público. Y eso nos permite a nosotros no darle la espalda a ese mercado o a ese público, no encerrarnos en nuestra casa a crear sin entender qué es lo que estamos creando, ni saber a quién le estamos enfocando ese producto. Entonces, entendiendo esto, digamos que, ¿qué pasaba con el mundo hasta hace algunos meses atrás? Entonces, veníamos en una década hiperconectada, ¿no es cierto? WhatsApp, el Internet, Netflix, y las tecnologías cada vez estaban más presentes en nuestras vidas. Cada vez habían aparatos más inteligentes, o hay aparatos más inteligentes que nos permiten desarrollar un montón de cosas, y también nos estábamos desapegando de la familia, nos estábamos desapegando de la sociedad por el uso de estos aparatos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que de cierta forma esto ha ido generando también como ciertos comportamientos en la sociedad. Puedes cambiar, Joa. Y digamos que empiezan a surgir varias tendencias, empiezan a surgir varios momentos de quiebre en la humanidad, ¿sí? Y uno de los más fuertes ha sido esta aparición, pues, de este virus, del COVID, y nos ha puesto en otro lugar de a nosotros como humanidad, ¿vale? Entonces,
no sé si me permiten a mí ser anfitrión como para poder manipular las diapositivas. Es que son varias y no me gustaría estarle diciendo a Joana como cambia. Si me puede ayudar por eso, por favor, le agradecería. José, debes de tener la presentación. ¿Tú tienes esa presentación? No la tengo acá. Bueno, continuemos. Entonces, digamos que el consumidor venía con todo este comportamiento que yo les decía, digamos, la revolución 4.0, como se llama esta revolución tecnológica, nos ha deshumanizado un poco, ¿no es cierto? Nos ha desconectado de lo que es realmente importante, de la naturaleza, de los problemas pues, sociales, nos ha desconectado también de las familias, y entonces es muy importante que el consumidor vuelva a conectarse, vuelva a humanizarse, y para ello pues va a tener que trabajar, vamos a tener que trabajar, y van a surgir tendencias que van a luchar por preservar ese comportamiento y ese entorno. Denme un segundo, por favor. Bueno, aprovecho este espacio que nos ha dado José mientras él organiza. Para ahorita nosotros les vamos a estar enviando en su pantalla, les va a aparecer una encuesta de satisfacción para que por favor nos la dirigen antes de terminar la charla. Muchas gracias. Allí a todos los asistentes le apareció una ventana emergente para iniciar la encuesta de satisfacción. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, lo que yo les decía a ustedes. Venimos de este tema de humanizarnos con el planeta y de pronto aparece este virus, ¿sí? Y entonces este virus también nos presenta un panorama distinto, un panorama en el que tenemos que adaptarnos y analizar muchísimo la situación para poder, desde la artesanía, desarrollar nuevos productos. Porque nos hemos dado cuenta que esta no es una crisis de la que nosotros vamos a poder salir vendiendo más o lo mismo, porque las personas en este momento están utilizando otras cosas, están utilizando otros productos, están consumiendo menos, están adaptándose al cambio y las prioridades son otras, ¿sí? Por lo tanto, digamos, en un informe que yo veía hace unos días, cómo se ha venido cayendo pues el consumo, sobre todo en el tema de las industrias culturales. Y cuando hablamos de industrias culturales, hablamos de música, hablamos de arte, hablamos de diseño y obviamente hablamos de artesanía. Entonces debemos empezar a replantear nuestros modos de producción, pero también los objetos y los productos que desarrollamos. Es clarísimo tener en cuenta que ahora las grandes empresas están empezando a dedicar más recursos a la investigación y al desarrollo, porque esto va a permitir preparar su negocio de cara al futuro. O sea, todas las personas estamos pensando como, no, ya quiero salir otra vez al mundo y que todo vuelva a la normalidad. Pues lamento decirles que el mundo como lo conocíamos antes, creo que muy difícilmente vamos a volver a esa misma forma de vida, ¿sí? O sea, por más de que nosotros estemos aferrados, por ejemplo, hace una semana, el viernes pasado, pasó una catástrofe y fue haber abierto como si nada, pues otra vez las ciudades y los mercados y el comercio. Y me parece que ese tipo de cosas, hoy por hoy, son muy contraproducentes frente a lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, el tema acá fundamental es que este virus, el COVID-19, no es otra cosa sino como un catalizador frente a una amenaza gigantesca que tiene la humanidad, y es de algo que muy poco se está hablando, y es el calentamiento global. Y eso sí que es algo realmente muy importante tenerlo en cuenta. Como artesanos, me parece que es muy importante darles algunos tips para que ustedes los contemplen a la hora de crear, a la hora de desarrollar productos.
Entonces, primero, digamos que con este confinamiento, con este aislamiento, pues el hogar ha empezado a convertirse como en el centro, ¿no es cierto? Y esto de que la oficina también es el hogar, para muchos, para algunos podrá ser que el hogar también es el taller, y ha generado pues una forma de trabajar en la humanidad a la que se ha llamado el teletrabajo. Y eso hace pues que toda nuestra vida empiece a girar en torno a nuestra casa, ¿sí? Entonces, como tips, como recomendaciones para los creativos, para los diseñadores, artesanos, primero, pensar en hacer que nuestros productos, que nuestros diseños sean más cómodos. Empezar a eliminar elementos innecesarios de los diseños. Muchas veces creemos que entre más recargado esté el producto va a ser mejor, pero no, hay que enfocarnos más en temas de funcionalidad y equilibrar el tema de la estética. Por otro lado, utilizar texturas suaves, texturas sencillas que no sean recargadas, y ojo con esto, objetos prácticos que sean cómodos y útiles. Las personas pensarán muchísimo a la hora de comprar algo que no necesitan. Yo creo que eso nos está pasando a todos, ¿no es cierto? Porque económicamente es un fuerte momento, estamos pasando por un momento en el que, digamos, no es fácil tener al alcance tantas cosas que antes las podríamos tener. Entonces, económicamente vamos a pensar 2 veces en lo que compremos, ¿sí? Por eso es muy importante que como creadores de objetos y de productos nos enfoquemos en necesidades reales, ¿sí? Por otro lado, digamos que las personas al estar aisladas empezamos a tener una mentalidad minimalista. Entonces, como recomendación, reducir la cantidad de productos y centrarnos más en la calidad. ¿Por qué? Porque a veces, como artesanos, yo he ido a talleres en donde muchos tienen alrededor de 100 referencias de producto, ¿sí? Y tienen tantas referencias, pero tienen muy poco stock, tienen muy poco inventario. O sea, tienen 100 referencias y de cada referencia tienen una sola. O sea, lo que terminamos desarrollando piezas únicas, ¿no? Entonces, con este tema de la apertura a la posibilidad de vender productos a través de plataformas online o plataformas virtuales, tendrá más sentido manejar un número menor de referencias, ¿sí? Pero con mayor stock. ¿Por qué? Porque vamos a poder de esa forma suplir las ventas online que vayamos generando. Y hay mucha gente que está comprando a través de plataformas online. Entonces, ojo con eso, centrarnos en productos mejor desarrollados, productos más perfectos. O sea, invertir el tiempo en un desarrollo de producto que en 100 desarrollos de productos a la vez, ¿sí? O sea, si nos enfocamos en un producto, vamos a estar en uno o en varios productos que puedan estar desarrollados pensando en las necesidades de la gente. Por ejemplo, yo una vez conocí un sastre uruguayo, bien buena gente esta persona, y él trabajaba y había hecho durante toda su vida el mismo traje. Y ese traje se lo había vendido a Barack Obama, a Bill Clinton, a un montón de políticos muy importantes en el mundo que lo buscaban a él. Y yo le preguntaba, bueno, pero ¿usted cómo ha hecho para llegar a esas personas? El tipo me decía, mire, yo lo único que cambio en mi producto es la ubicación de los botones. O sea, dependiendo de la temporada, dependiendo cómo ha ido cambiando y evolucionando las tendencias, lo único que cambio es la ubicación de los botones en mis trajes. De resto, yo he mantenido los mismos moldes y me he enfocado en que esos trajes sean perfectos, o sea, que no tengan un solo error, ¿sí? Un solo error de corte, un solo error de costura, o sea, eso ha hecho que mi producto sea valorado, es hecho a mano
desde mi sastrería, y anualmente yo no desarrollo 500 trajes, ¿sí? Desarrollo poquitos trajes, pero me enfoco en desarrollar un excelente producto. Entonces, pensar también en ese tipo de objetos, en ese tipo de productos que sean impecables, ¿sí? Que sean muy bien hechos. Pensar en el largo plazo, en la practicidad, en la segunda vida, en la utilidad de los productos. ¿Sí? Por otro lado, digamos que hay muchísimas preocupaciones en la gente, muchas preocupaciones económicas, cambios en la percepción del valor, las necesidades son otras. Por eso debemos pensar en productos que sean prácticos, que puedan ser polifuncionales, que puedan perdurar en el tiempo, que sean longevos, ¿sí? Como que ese producto que estoy desarrollando hoy pueda ser útil el día de mañana. Toda esta moda efímera, por ejemplo, de grandes marcas de cadenas que hacían un jean o una chaqueta que podía servir para 5 puestas, todo eso está mandado a recoger. Y por otro lado, el tema de adaptarnos de forma colaborativa, ¿sí? Entonces, la artesanía cuenta historias, ¿sí? Entonces, contemos las historias que hay detrás de las artesanías. Creemos productos únicos, no le copiemos a otras personas, sino que tratemos de generar los productos que sean, que nos diferencien a nosotros del resto, no al revés, ¿listo? Y si podemos colaborar con otros talleres, con otras cooperativas, con otros compañeros en desarrollar productos nuevos, pues es totalmente válido, ¿vale? Ahora, incluir opciones en los productos en donde el hágalo usted mismo, esto como tarea para que ustedes lo investiguen, es un tema que se llama DIY, que en inglés quiere decir Do It Yourself, o en español, hágalo usted mismo, ¿no es cierto? Vayan a ver, por ejemplo, la campaña que sacó hace poco Arturo Calle. Entonces estaba enfocada precisamente en esta tendencia. Y muchas marcas ya lo están empezando a incluir. Entonces, ver de qué forma nosotros desde la artesanía podemos empezar a incluirlo, ¿sí? Entonces, ahora, viendo este panorama, pasemos a ver algunas oportunidades y les voy a mostrar algunos productos acá. En primera instancia, yo no sé si alguno de ustedes ya ha participado en alguna conferencia de tendencias en la que yo siempre les he hablado a ustedes de que la artesanía viene ganando un importante puesto en el mercado internacional, ¿sí? Las personas ven hoy a la artesanía con unos ojos distintos, y en el mercado internacional también se ve con unos ojos distintos. O sea, como que el producto artesanal empieza a, digamos, como a ligarse más con temas de mercado, con temas comerciales, pero a partir de su fortaleza. ¿Y su fortaleza cuál es en este momento? La naturalidad. Lo que quiere decir que los objetos artesanales que se trabajan con materias primas naturales, que están inspirados desde temas locales, tienen una gran oportunidad aquí, ¿sí? ¿Y qué estamos diciendo con eso? Que miremos el pasado para construir el futuro, ¿sí? Entonces, el tema acá es que nos inspiramos en lo local, ¿sí? Y en el diseño sustentable, en el diseño que utiliza materias primas orgánicas o materias primas locales y las habilidades de nuestros artesanos para generar productos que estén conectados con el mercado internacional. Y ahí es en donde empiezan a aparecer buenas oportunidades. Y acá les empiezo a mostrar algunos ejemplos, ¿sí? De productos hechos con fibras, de productos hechos con maderas, ¿ya? En donde se vuelve protagonista la materia prima con la que está compuesta pues, el producto. Entonces, el deseo por preservar el medio ambiente, por respetarlo, empieza a generar importancia. Los consumidores en este momento preciso,
con el tema del COVID-19, se empiezan a conectar muchísimo con los temas locales. Hay mucha empatía. Entonces, debemos empezar a aprovechar eso, ¿sí? Empiezan a surgir productos pues, que tienen una estética muy depurada, unas formas muy bien elaboradas, muy bien manejadas, paletas de color importantes, ¿no? A través de tonalidades terracotas, los colores tierra. Digamos que se vuelve casi que una necesidad para nosotros empezar a honrar la artesanía tradicional. Ya sabemos que es una artesanía tradicional, pero entonces ahora tenemos que ajustarla a las miradas contemporáneas para permitir el intercambio, ¿no es cierto? E integrarla de manera creativa al mercado, ¿sí? Entonces, el producto, tal como lo conocemos, va a tener que empezar a generar, a transformarse para ingresar en nuevos mercados, ¿sí? Entonces, aquí las fibras, súper importantes, miren cómo se empiezan a desarrollar productos a partir de esta visión. Y uno de los elementos más importantes es que el plástico, la humanidad ha entendido que no es un material amigable. Por lo tanto, empezamos a limitarlo, ¿sí? Y aparece uno de las oportunidades importantes también para el producto artesanal, y es el uso de materias sostenibles, de materias primas naturales, ¿vale? Entonces, vemos cómo las maderas, cómo el barro, se generan productos contemporáneos que empiezan a ser parte ya de grandes tiendas o grandes mercados. Y por otro lado tenemos esta tendencia también. Quería mostrarle estas dos, porque en realidad hay muchas otras más, pero el tiempo es apremiante. Entonces acá esta tendencia que para mí pues es como de las que más me llama la atención, se llama Japandi. ¿Qué es Japandi? Es la fusión de dos estéticas, la japonesa y la escandinava, ¿sí? Y este concepto es bien importante y nos habla de la parte espiritual, la simpleza, la funcionalidad y el equilibrio entre la naturaleza y el misticismo. Y cuando hablamos de misticismo, ¿de qué estamos hablando? Pues hablamos del alma, ¿no es cierto? Del espíritu, del tema espiritual. Entonces aquí aparece un concepto que es el de la artesanía impecable. O sea, la artesanía con una calidad única y unos acabados, digamos, envidiables, que son hechos a mano, ¿no es cierto? Entonces, productos que son muy bien hechos, muy bien elaborados, que generan, pues, una necesidad en el consumidor por restaurar ese equilibrio de sus espacios con la naturaleza. Entonces aquí vamos a ver constantemente la aparición de plantas y de algunas hojas, ¿no? Entonces son espacios pues, que son simples, que son funcionales, que están desprovistos de lujos superfluos. O sea, cada producto puesto en esta tendencia es porque hay una necesidad, ¿vale? Y esto corresponde y se conecta muchísimo con lo que les decía inicialmente. La gente no va a comprar cosas que no necesita. Entonces aquí vemos paletas de color, algunas tonalidades que son súper agradables y que son bien importantes tenerlas en cuenta dentro de sus talleres. Entonces estos interiores son limpios y a la vez también son cálidos, en donde brillan las materias primas naturales. Recuerden eso. Si ustedes trabajan fibras y trabajan maderas, no las tapen, exáltenlas, permitan que se vean. Eso es fundamental en este momento, ¿sí? Aquí vemos otros ensambles, como les decía, artesanía impecable, ¿no es cierto? Y surgen necesidades también nuevas con esto del estar en la casa, con esto del hogar como oficina. Entonces aparecen funciones pues creativas, ¿no? Como estos aparaticos de madera que son organizadores sobre la pared y nos ayudan pues a organizar este caos que a veces se forma pues en los escritorios, ¿sí?
algunos colores que hacen parte de esta tendencia y su aplicación. En este caso sobre la cerámica, sobre el barro. ¿Vale? Entonces aquí vemos cómo las tendencias involucran el producto artesanal dentro de las casas y dentro de los espacios. Listo. Entonces, para, digamos, como redondear un poco este tema, es muy importante que nosotros entendamos que el confinamiento no va a ser para siempre, ¿sí? Pero cuando salgamos, vamos a salir con una mentalidad distinta, ¿no es cierto? A un mundo distinto. Por tanto, es un momento en donde, como creadores, podemos comenzar a concebir productos y a generar experiencias diferentes en la gente. ¿Listo? Porque a medida que nuestra velocidad aumente, la conexión aumente, también el público va a tratar de generar nuevos sentimientos. Y los consumidores básicamente van a tener unos sentimientos. Y esos sentimientos van a ser el miedo, ¿sí? El miedo a salir, el miedo a contagiarse, y va a ser complicado este tema, va a generar eso, ansiedad, va a generar una incertidumbre económica, va a generar, digamos, como una sociedad desincronizada, ¿no es cierto?, en la que la población continúa haciendo las mismas cosas, pero ya no se hacen de la misma manera, ¿sí? Y eso va a generar también como que el tema de no hacer una apología pues al pesimismo, sino lo contrario. O sea, los consumidores van a tratar de apostarle a la aceptación emocional y le van a dedicar más tiempo al sentimiento. Entonces, va a surgir también un optimismo en las personas. O sea, todo esto que yo les estoy diciendo es algo que va a suceder no mañana, ni pasado mañana. O sea, es algo que va a suceder con el tiempo. Sí, porque nosotros, una de las cosas que hacemos es estudiar el consumidor del futuro. ¿Sí? Y dentro de esos consumidores del futuro hay personas que van a ser muy estables, ¿sí? A quienes les va a importar muchísimo la sencillez y van a estar, digamos que, priorizando la seguridad en todos los aspectos de su vida como reacción precisamente a esa falta de sincronización que les mencionaba. Entonces es muy importante tener en cuenta ese perfil de consumidor, ¿no es cierto? Y por otro lado también va a haber otro consumidor al que lo hemos llamado, casi todos pues vienen siendo como millennials, ¿no? Pero es muy importante que tengamos en cuenta que hay otro consumidor que va a estar trabajando en la hiperlocalización, ¿sí? Entonces va a ser un consumidor que va a estar hiperconectado y que va a estar revisando su Instagram cada nada, revisando Facebook, revisando todas estas plataformas en las redes sociales, y por eso es muy importante que ustedes ingresen ahí, o sea, que sus productos estén ahí en las plataformas y empiecen a circular también, ¿sí? Que empecemos a darle circulación a los productos que desarrollamos y a los catálogos que tenemos ahí en nuestros talleres, que muy seguramente no los estamos mostrando por no hacer uso de estos espacios, por no hacer uso de estas plataformas, ¿vale? Y es muy importante que lo tengan en cuenta ustedes. Sí, y hoy en día pues estamos hiperconectados, o sea, todas las personas nos estamos comunicando a través del uso de estas plataformas, y por eso es clave
que entendamos estas tendencias. Entonces, pues muy rápidamente traté como de explicarles un panorama actual del mundo. Espero que, pues que haya quedado claro, y de lo contrario, pues si tienen alguna duda o alguna inquietud, la podemos resolver. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a William, a Joana, por haber compartido todos esos conocimientos tan importantes, y pues ese gran equipo que tiene Artesanías de Colombia, de estos diseñadores, es excelente. Muchísimas gracias a todos los asistentes a esta charla. Nosotros les estaremos enviando la próxima semana, a finales, les estaremos enviando las memorias y la grabación de esta charla a sus correos electrónicos. También quiero aprovechar para invitarlos a una charla que se va a dar de Colombia Moda, para los que les interesa de pronto este tema. Se va a dar el 9 de julio a las 9 de la mañana. También les estaremos enviando entonces la invitación a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias a todos los que llenaron la encuesta de satisfacción, y a todos ustedes. Joana, muchas gracias. ¿Listo? Bueno. Muchas gracias pues al equipo de la Cámara de Comercio de Buga, y muchísimas gracias a José por acompañarnos el día de hoy, y William, que también pues nos dice todo este panorama de cómo está el sector artesanal en el Valle, y ahí también para que las personas vayan conociendo pues al equipo. Muchísimas gracias, y bueno, cualquier duda, por favor, escriben al correo del laboratorio, y ahí vamos como mirando a ver qué podemos y qué estrategias podemos hacer para el acompañamiento. Bueno, muchas gracias, muy amable a todos, y cualquier inquietud que tengan adicional. William, dime, ¿vas a hablar? No, muchas gracias. Dale. Tranquilo, dale. No se te escucha. Bueno, hola. Hola. Muchas gracias a todos. Listo. Bueno, muchas gracias, William. Y muchas gracias para todos. Que tengan un feliz día.